Vamos a la palabra de Dios, Hechos capítulo 12, versículo 25. Hoy vamos a abarcar desde el versículo 25 del capítulo 12 hasta el capítulo 13, versículo 3. Y el título de este mensaje es Solo plantado darás fruto. Es el tema número 28 de la serie Hechos, la iglesia y su misión. Vamos a ver desde el versículo 25 del capítulo 12 hasta el capítulo 13, versículo 3. Cuando ya lo tenga, diga ya lo tengo. Y en un momento empezamos a leerlo. Ya cuando lo tenga, ahora ubica su vista acá al frente. Imagina que tienes una super semilla. Tienes una super semilla que es capaz de convertirse en un árbol y de dar muchos frutos. Sales a buscar una tierra en donde ponerla, pero después de ponerla encima de un terreno, no debajo sino encima, te la llevas a otro terreno, no la pones abajo sino encima, después te la llevas a otro terreno, le echas poquito de tierra y así sucesivamente. Esa semilla, si tú continúas haciendo eso, jamás podrá atravesar por el proceso natural que le llevará a producir fruto. Jamás podrá cumplir el propósito por el cual fue hecha, que es convertirse en un árbol que da fruto. En esta enseñanza vamos a hablar acerca de la relevancia que tiene la iglesia local en el cumplimiento del plan de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por que nos permites reunirnos para todo esto, Señor. Gracias porque tú envías bendición y vida eterna cuando nosotros habitamos juntos en armonía. Gracias, Padre, porque nos permites hacerlo con libertad. No hay ninguna restricción para nosotros en la ley o en ninguna otra cosa, Señor. Podemos hacerlo con libertad y podemos hacerlo con disposición. Este es tu día, el día del Señor. El domingo es el día que nosotros disponemos, primer día de la semana, para darte a ti todo nuestro ser y todo nuestro tiempo. Cada día es así, pero no queremos que solo el domingo lo sea, sino que cada día, y que hoy lo hagamos con mayor intensidad de manera colectiva y comunitaria. Gracias, Señor. Habla a nuestros corazones por medio de tu palabra, que sea tu espíritu tocando nuestro ser y transformándonos a la imagen de tu Hijo Jesús. Te lo rogamos en tu nombre, Señor. Amén. Amén. En la enseñanza anterior, no el domingo pasado, sino el antepasado, vimos el trágico final de un hombre llamado Herodes Agripa I. Vimos su trágico final, pero por otro lado, vimos cómo el mismo Dios, quien se opone, quien resiste a los orgullosos, da gracia a los humildes. Ese es nuestro Dios, quien resiste al soberbio, pero da gracia a los humildes, a los pobres en espíritu. Así es como lo dice Santiago 4:6. Él resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y esa gracia que Dios daba al humilde, era evidente. Lo vemos en el versículo 24 del capítulo 12 de Hechos. Dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Lo que nos llamó la atención de ver ese versículo era que no se menciona el nombre de ningún hombre. Dice, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. No vemos ahí el nombre de ningún hombre. Tampoco vemos que se mencione el nombre de alguna denominación, de algún grupo en específico, sino vemos que la palabra de Dios estaba creciendo y se estaba multiplicando. Y cuando vemos esa frase, la palabra de Dios, nos conecta inmediatamente con Jesús. Jesús es llamado el verbo, el logos, la palabra. En Juan 1:1 vemos en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios. Vemos que Jesús es el verbo, la palabra de Dios. El mismo Jesús, orando al Padre por sus discípulos, escucha, le dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hablando de sí mismo, por supuesto. Ahora vamos a conectar esto con 1 Timoteo capítulo 3, versículo 5. Y creo que lo vas a poder subrayar en tu Biblia, porque vamos a regresar más adelante. Y es algo en lo que podemos meditar y pedirle al Señor que nos muestre un poco más acerca de lo que este versículo tiene para decirnos. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Recuerda, Jesús, el verbo, la palabra es la única que puede santificarnos. Y ahora vemos 1 Timoteo 3:15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, subraya eso, que es, ¿qué? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de ¿qué? La verdad. El logos, la palabra, la verdad.
Y la iglesia, la casa de Dios, es columna y es baluarte, estandarte de la palabra de Dios, de la verdad. ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo aquí? Hay solo un proyecto, hermanos, que va a prevalecer por encima de todos. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Todos los proyectos que nosotros tengamos en esta tierra van a pasar, ¿sabías? Tu negocio que tanto te has esforzado porque prospere y porque crezca, ¿sabes qué va a pasar? ¿Cuántos empresarios no has visto que son exitosos? Pues como son seres mortales, se mueren o ya no pueden continuar dirigiendo su empresa y la transfieren a sus hijos, ¿no? Entonces sus hijos se dan a la tarea de despedazar todo lo que los padres hicieron, ¿no? O de administrarlo de manera incorrecta. Y termina esto. Y esto es lo que Jesús dijo, el cielo y la tierra y todo lo que está debajo de ellos va a pasar. Pero mi palabra no pasará. Eso lo dijo en Mateo 24:35. Y ese proyecto es su iglesia. Ese proyecto va a prevalecer por encima de todos los proyectos, por encima de todas las cosas. Lo ha hecho y lo continuará haciendo. Jesús dijo que ni las puertas del Hades prevalecerían contra su iglesia. Hablar de iglesia es hablar de pluralidad. Pluralidad es más de uno, más de una persona, más de una cosa. Es pluralidad. Hablar de iglesia es hablar de eso. Y lo podemos ver, la pluralidad la podemos ver desde que abrimos nuestra Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 26. Ahí empezamos a ver cómo Dios se revela a nosotros como una pluralidad. Dice Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos. ¿Te fijas? No dice haré, sino dice hagamos, pluralidad. Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hablar de iglesia es hablar de pluralidad. Ahora, no quiero confundirte, pero hay una sola iglesia. Y tú dices, ¿cómo? Pluralidad, pero hay una sola iglesia. Exacto, hay una sola iglesia, es la iglesia de Cristo. No es la iglesia bautista, no es la iglesia presbiteriana, no es la iglesia metodista o pentecostal, sino es la iglesia de Cristo. El concepto de iglesia es este, lo vimos en el discipulado esta tarde. Iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Es una sola iglesia que es plural, ¿verdad? En una comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos, no solo de esta generación, sino de las generaciones pasadas y de las generaciones que vendrán hasta que Jesús venga. La pregunta aquí es, ¿por qué cada vez es más frecuente que escuchemos frases como estas? Yo no necesito a nadie, solo Dios y yo. ¿Lo has escuchado? Yo no necesito a nadie, somos Dios y yo. Se escucha bonito, ¿no? Se escucha piadoso, se escucha espiritual incluso, pero se opone a la naturaleza misma de la Divina Trinidad. Y refleja una mente completamente mundana. Eso es lo que refleja esa frase, que se escucha muy espiritual. Por eso debemos de analizar muy bien las palabras que salen de nuestra boca. Porque acuérdate que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Y si nuestro corazón está lleno de mundanalidad, nuestra boca va a hablar de eso, aunque sea disfrazada de algo espiritual o algo piadoso. El mundo, ¿por qué digo que es una idea mundana? Porque el mundo te vende la idea, y la compramos bien rápido, de que nosotros podemos y no necesitamos a nadie. Tú puedes y no necesitas a nadie. Solo tu esfuerzo y solo tu tenacidad son suficientes. Tú puedes y tú dices, sí, yo puedo. Eso es lo que el mundo te vende. Suena bien, ¿no? Sí, claro, yo puedo. Eso es lo que el mundo te vende. Pero Jesús te dice, separado de mí, nada puedes hacer. Entonces, ¿a quién le hacemos caso? Alguien tiene que estar mal y yo creo que Jesús no está mal. ¿Tú lo crees? Esa mentalidad de autosuficiencia se ha arraigado de una manera poderosa en nuestro país, en este país en el que nosotros vivimos, y lo hemos adoptado como nuestro porque vivimos aquí. Yo sé que yo soy de México, allá nací, pero estoy en este país y este es mi país, ¿verdad? Y cuido que esté limpio y cuido que esté bien, y espero que usted también así lo sea, ¿no? Y nos sujetamos a las leyes de este país. Esa mentalidad, como dije, se ha arraigado. Te voy a decir cómo, te voy a demostrar esto con números. Una encuesta se realizó por una librería, una cadena de librerías llamada Lifeway, y junto con otro ministerio muy conocido. Y en esta encuesta que realizaron a 3,000 estadounidenses, esto fue lo que salió. 58% de los encuestados, 58, más de la mitad, cree que adorar solo o con su familia puede reemplazar el asistir regularmente a una iglesia. Fíjate eso,
más de la mitad de 3,000 estadounidenses piensan que adorar solo o con su familia reemplaza, sustituye el congregarse en una iglesia local. Y solo el 30%, hubo otros quienes no opinaron nada, pero solamente el 30% de los encuestados considera importante asistir a una iglesia y que nada lo reemplaza. Solo el 30%. ¿Por qué? Porque el mundo ha hecho su trabajo bien, ¿verdad? Satanás no hace las cosas mal hechas, las hace bien. Y ahí están los resultados. El tema es de que nosotros no pertenecemos a este reino, sino al reino de los cielos. Y no debería de estar esta mentalidad de nosotros. Ahora, estamos hablando de Estados Unidos, un país que es nominalmente cristiano, evangélico, que fue fundado por personas puritanos que vinieron de Europa, gente piadosa, gente santa, gente que no entró haciendo sacrificios de animales y sacrificios de personas como los nuestros, ¿verdad? Sino que entraron a este país y dieron gracias. Y lo celebramos eso en noviembre, ¿verdad? Un país como ese, solamente el 30% en la actualidad piensa que la iglesia sea relevante, el congregarse en una iglesia sea relevante y que nada lo reemplace. Después de que se hizo viral una noticia en los últimos días acerca de un conocido autor de libros sobre el matrimonio, quien abandonó el cristianismo, abandonó la fe, a lo mejor tú leíste alguno de sus libros, pero él de repente, después de muchos años, dijo, ¿saben qué? Yo ya no soy cristiano, bye cristianismo. Eso causó un impacto y la noticia se ha vuelto viral. Justo atrás de esa noticia aparece una nueva noticia acerca de un hombre llamado Marty Sampson. Él es director de alabanza, hablando de alabanza la semana pasada. Fíjate la influencia que tenemos los que estamos en la alabanza. Este Marty Sampson fue director de alabanza del ministerio Hillsong desde los 90s. Mucho tiempo dirigiendo alabanza, mucho tiempo influenciando a muchos a través de la música. Él recientemente ha declarado que abandona el cristianismo y que ahora está abierto a escuchar a los ateos. Él dice, muchos ministros caen y nadie habla de eso. No pasan muchos milagros y nadie habla de eso. Y empieza él a poner sus cuestionamientos al público, usando su influencia, sus redes sociales, para ahora sembrar eso y plantar eso en aquellos quienes lo siguen. ¿Te das cuenta del impacto que puede causar eso? Bueno, es triste leer cosas como estas, ¿no crees? Es triste enterarte cosas como estas y bueno, lamento que a lo mejor no lo sabías y ahora ya lo escuchaste y dices, wow, bueno, tranquilo. Es triste, sí, es triste. Jesús lo anunció y dijo que vendrían muchos falsos profetas, que muchos, en los últimos tiempos, muchos apostatarían de la fe, escuchando doctrinas de demonios. Eso no es algo nuevo, es triste, pero es una realidad. Te voy a leer solo uno de los comentarios de muchos similares, muchos comentarios tras esta noticia. Abajo ahora tenemos esta libertad de comentar lo que pensamos y había muchos comentarios, yo los leí en esa noticia abajo y te voy a leer solamente uno y es con el único propósito de respaldar las cifras de la encuesta que te mencioné al principio. Dice este comentario, el no asistir o reunirse en un grupo no quiere decir que perdió su fe. Más podemos trabajar mejor e ir por todo el mundo y evangelizar como se ha mandado y estar fiel en oración con ruegos y peticiones porque el reino es de nuestro Dios. Jehová no está en la tierra, así lo dijo el amado Hijo Jesucristo el Salvador. Aferrémonos a nuestro Dios, no a una religión que solo hace división con sus diferentes doctrinas. Jesucristo es la vida y la resurrección. Hoy día la gente sale de sus religiones porque se dan cuenta que es un negocio donde solo algunos son beneficiados económicamente. Pueden ver necesidades y no son capaces de hacer nada. La hipocresía, quiso decir hipocresía, se ha apoderado de tales, pero Dios ya les tiene su pago. Fíjate ese comentario. Ese era como el comentario de muchos parecidos. Ahora, es cierto, hermanos, el asistir a un templo no te hace cristiano, porque somos salvos, entonces nos congregamos. Pero no es que asisto a un templo y entonces soy creyente. No, es al revés. Soy creyente y me congrego y obedezco lo que dice la palabra. Es cierto, Dios está en todas partes. Eso es cierto. Es cierto, también hay muchos quienes causan divisiones y que con su conducta niegan la fe. Es cierto. Es cierto también, hay muchos falsos ministros que hacen mercadería de los creyentes, quienes ven a las ovejas como con signos de pesos. Es cierto. Es cierto que también muchos cierran su corazón para ayudar al necesitado. Pero, diga pero,
¿Acaso Dios ha cambiado su plan? O sea, todo esto es cierto. No le estoy dando la razón al argumento de este hombre. Estoy poniendo algunos puntos que él dice y son ciertos. Y así opera la mentira, que incluye un poco de la verdad y confunde. Dios no ha cambiado su plan. Salmos capítulo 92, versículos 12 y 13, dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Eso no ha cambiado. No hay una enmienda para la palabra de Dios. No hay enmiendas para la palabra de Dios. ¿O tú qué crees? Estamos en el siglo XXI y esto fue escrito hace miles de años. Y ¿sabes qué? No ha cambiado, porque mi Dios no ha cambiado. Sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y su palabra no pasará, aunque el cielo y la tierra pasen, aunque las leyes, aunque se legislen cosas raras, aunque pasen muchas cosas, aunque venga persecución a la iglesia, y lo ha pasado, su palabra ha permanecido. Su plan no ha cambiado. Le respondo yo al que hizo este comentario: no puedes ir por todo el mundo y predicar el evangelio si no estás plantado en una iglesia local. ¿Cómo la ves? Si estás aferrado a Dios, porque él dice aferrémonos a Dios. Bueno, si estás aferrado a Dios, vas a conocer su voluntad, sí o sí. Y su voluntad revelada en su palabra dice en Hebreos 10:25: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y tampoco ha cambiado. Vamos a entrar en el tema, pero vamos a hacer antes un breve repaso. El capítulo 11 de Hechos narra que a causa de la persecución, unos varones, quienes no tenemos tampoco sus nombres, llegaron hasta un lugar llamado Antioquía, y allí predicaron el evangelio a los gentiles. Muchos creyeron, muchos se convirtieron, y la iglesia en Jerusalén envió a un hombre, quien era apodado como el hijo de consolación, Bernabé. Lo enviaron a él, y él llegó a esa iglesia nueva en Antioquía y les exhortó para que permaneciesen fieles en el Señor. Bernabé, después de esto, viajó hasta Tarso para buscar a Saulo, a quien conocemos como el apóstol Pablo, y Bernabé junto con Saulo se congregaron ahí en aquella iglesia de Antioquía por todo un año. ¿Qué hicieron durante ese año que se congregaron? Dice la palabra que les enseñaban la doctrina de los apóstoles. Fue allí en Antioquía, por cierto, en donde por primera vez se les llamó cristianos a los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Pues porque ponían por obra las enseñanzas de Jesús. La iglesia en Jerusalén, entonces, que estaba a una distancia de ahí, aquí ya vemos pluralidad, una iglesia en Jerusalén, otra iglesia en Antioquía. Ellos enviaron profetas. ¿Para qué? Pues para edificar a la nueva iglesia en Antioquía. Estos profetas, en el ejercicio de sus dones, en el desarrollo de sus dones espirituales, profetizaron que iba a venir un hambre a toda la tierra. Un hambre muy, muy, muy tremenda, la cual se cumplió ciertamente. ¿Qué ocurrió en ese contexto? Que la iglesia, movidos y guiados por el Espíritu Santo, decidieron enviar una ofrenda para los hermanos quienes estaban en Judea. Es posible que ellos pensaran, ok, si pegara una hambruna, ¿quiénes serían los primeros afectados? Y dijeron, no, pues los hermanos de Judea son los más pobres, así que vamos a enviar esa ofrenda para ellos, para que se preparen, para que estén bien. Entonces, para que ese dinero llegara de Antioquía hasta Judea, pues tenía que haber un vehículo. No había transferencias bancarias, no había cheques ni nada de esto, sino que el factor humano tenía que involucrarse allí. Alguien tenía que entregar esa ofrenda a los ancianos de la iglesia en Jerusalén, o en este caso en Judea. Así que los elegidos fueron Bernabé y Saulo. Claro, eran los cristianos de más antigüedad en ese tiempo, y no solo antigüedad, sino más espiritualidad. Así que ellos fueron encomendados para esta misión de entregar la ofrenda a los hermanos en Judea. Mientras tanto, lo que ocurrió en la enseñanza pasada, Herodes Agripa I encarceló a Pedro, mató a Jacobo y después se murió él. Dios milagrosamente rescató a Pedro de la cárcel, y algo que ya vimos en la enseñanza anterior. Pero ahora vamos a ver, ahora sí, el primer versículo del capítulo 12 de Hechos, el que nos va a abarcar esta enseñanza, lo que resta. Dice el versículo 25 de Hechos 12: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio. ¿Cuál era su servicio, su misión? Entregar el dinero a los hermanos en Judea. Volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos. Una vez que cumplieron su misión, que era entregar su dinero, regresaron a su iglesia local, regresaron a Antioquía y trajeron a este personaje llamado Juan Marcos, quien es el autor del Evangelio de Marcos.
Y aquí vemos, hermanos, varios principios. Estar plantado en una iglesia local implica responsabilidades, tanto como para la iglesia como para quienes son plantados en la iglesia local. Repito, estar plantado en una iglesia local implica responsabilidades. La más básica, te la pongo así porque a lo mejor, ¿cómo que responsabilidades? Ok, ahí te va la más básica. La más básica es asistir regularmente a todas las reuniones. Bernabé y Saulo dice que se congregaron, y ese se congregaron está en presente continuo. Se congregaron continuamente por todo un año en la iglesia de Antioquía. Si hubiera una bitácora, decían, a ver, Bernabé y Saulo no tienen ninguna falta. Tienen perfect attendance, ¿verdad? Asistencia perfecta. No han faltado a ninguna reunión. Las reuniones de la iglesia local en Antioquía, en este caso, eran parte de su agenda, coincidían con su agenda. Su agenda era en función de la agenda de su iglesia local. Aquí hay una pregunta para nosotros, porque no queremos nada más narrar hechos históricos. Irnos, es lo que estamos haciendo, estamos leyendo el texto, estamos explicando el texto, pero ahora hay que aplicar el texto. Así que ahí le va, abróchese el cinturón, ahí va la pregunta. ¿Forma parte de nuestras prioridades asistir regularmente a todas las reuniones de la iglesia local en la que nos reunimos, en la que estamos plantados? Bueno, cada quien tiene la respuesta. Otra de las expectativas básicas, de las responsabilidades básicas de quienes forman parte de una iglesia local, es involucrarnos con la comunidad de creyentes de nuestra iglesia local. Involucrarnos. Aunque también, fíjate bien, ellos interactuaban con los hermanos de la iglesia en Judea, interactuaban con la iglesia de los hermanos en Jerusalén, pero, interactuaban primeramente con los hermanos de su iglesia local, que estaba en Antioquía. Ellos no entraban y salían. Esa es la mentalidad que se tiene a veces. Nomás entro y salgo. Bye. ¿Me ven? Ahora no me ven. Oye, el hermano, no, ya se fue. Tenía mucha hambre. Ok, a la otra le traemos un platanito, una manzanita para que calme al león que trae dentro. Mira, 1 Corintios 16:20 y Romanos 16:16, anótalos nada más. 1 Corintios 16:20 y Romanos 16:16, anótalos, subráyalos, medítalos. Dan un mandato, y este es el mandato: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con beso santo. O sea, eso no puede ocurrir si tú entras y sales. O sea, si tú entras y sales, estás desatendiendo 1 Corintios 16:20 y Romanos 16:16, que dice, salúdense unos a otros con ósculo santo, con beso santo. O sea, que se demuestre el amor que hay. El amor se demuestra de muchas formas, es cultural. Hay países en donde sí hay un beso literal, ¿verdad? Nosotros nos tocó ir a Paraguay el año pasado y sí, o sea, el beso pues es entre hombres también, entonces sí se siente así raro sentir la barba del hermano, así como, hermano. Un pastor amigo quien fue allá me dijo, no, yo batallo mucho con eso, dice. Y a mí, yo de plano les dije, hermanos, yo soy mexicano y por favor, les voy a saludar a la mexicana, no me lo tomen a mal, ¿no? Bueno. Pero eso es una muestra de cariño, ¿no? O sea, nosotros en nuestra cultura más de Norteamérica, pues saludamos con un apretón de manos, o a mí me gusta dar un abrazo a quienes saludo, ¿no? Es parte de, ¿no? Y es parte de nuestra cultura también. Pero el punto aquí no es tanto la forma, sino la actitud del corazón, me importas. O sea, me quedo para saludarte y para abrazarte, para demostrarte que me importas, ¿sí? Y no es una posibilidad, es una obligación, es una responsabilidad, es un mandato de la palabra de Dios. Y 1 de Juan capítulo 4 versículo 20 dice, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, aquí le cantamos y decimos, tú eres grande y te anhelo y te amo y todo esto, ¿no? Pero después decimos que amamos a Dios a quien no vemos, pero después tenemos a muchos a quienes vemos y nos vamos y no les hacemos caso. Y no se trata, hermanos, tampoco de venir a ser compas, compadres y comadres aquí. Eso lo encontramos en el mundo. O sea, un compa es con el que hablas de las noticias, del clima, de cualquier cosa que no tiene nada que ver con Dios, ¿no? O sea, es tu compa, es el compañero de trabajo. Pero aquí no venimos a ser compas, sino somos hermanos. Hay un vínculo que nos une, que es la palabra de Dios. Por eso somos hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre. Y no se trata de venir a ser compas aquí, porque eso en el mundo lo encontramos. Se trata de edificar a otros, lo vimos en el discipulado, de ser edificado y de edificar a otros. Otra de las responsabilidades de
estar plantado en una iglesia es servir, diga servir. Bernabé y Saulo eran creyentes en Cristo quienes tenían más tiempo en el Evangelio. Y ellos, como creyentes de más tiempo en el Evangelio, enseñaron a los nuevos creyentes de la iglesia en Antioquía. Ahora, piensa quiénes eran, Bernabé y Saulo. La carrera o la trayectoria, por así decirlo, cristiana de Bernabé inicia desde principios del libro de los Hechos, los primeros capítulos. Lo vemos que algunos vendían sus propiedades y sus bienes y los traían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para ayudar a aquellos quienes estaban en necesidad, etcétera, ¿no? Y ahí aparece Bernabé, quien vendió una heredad y la trajo a los pies de los apóstoles. Después lo vemos a Bernabé consolando a Saulo. Y vemos a Bernabé en esta actividad con un testimonio sólido de la palabra. Y esto nos enseña algo a nosotros. Alguien quien es sólido en la fe, alguien quien da testimonio, no nada más dice y publica en sus redes sociales, sino alguien quien realmente da testimonio de ser un hijo de Dios, un creyente maduro en la fe, es un buen candidato para servir en cualquier área de la iglesia, ¿no? Para empezar, por lo menos. Así que estos eran quienes estaban sirviendo. Después, por otro lado, está Saulo, quien hemos visto ya cómo se encontró con el Señor en camino a Damasco. Y bueno, hemos visto toda esta maravillosa conversión o encuentro de Pablo con el Señor Jesucristo, de Saulo en este caso, quien todavía no le empezamos a llamar Pablo. Ellos eran quienes estaban enseñando a los nuevos creyentes de la iglesia en Antioquía. ¿Aplicamos de nuevo? Pregunta, ¿cuántos años tienes en el Evangelio? ¿Cuántos años? Yo hacía cuentas el otro día, porque por cierto está por aquí mi abuelita, viene de México, va a estar unos días acá con nosotros. Y mi abuelita fue la segunda en la familia que se convirtió, ya hace muchos años. Yo mejor no le digo cuántos años tenía, mejor le digo hace cuántos años, para que no haga números, pero aproximadamente unos 25 años. Unos 25 años que yo pisé por primera vez una reunión cristiana. Y no fue en un templo, sino fue en casa de mi abuela. Ahí hacían reuniones de oración, ¿te acuerdas? El hermano Gumaro iba con su hijo Josué, tocaban la guitarra y cantaban alabanzas y oraban y todo esto y estudiaban la palabra. Después el hermano Gumaro, quien las estaba discipulando, las llevó a una iglesia local en donde nosotros ya después nos plantamos y crecimos y bueno, ahora acá estamos, ¿no? Ese es así el testimonio súper condensado. Pero a lo que voy es de que 25 años en mi caso, que no de cristiano, pero de estar en la iglesia. La pregunta para ti es, ¿cuántos años tienes en el Evangelio? O de que empezaste a escuchar la palabra de Dios. Bueno, cada quien tiene la respuesta, puede variar, pero si ya tienes varios años, ya deberías de ser capaz de enseñar a aquellos a quienes tienen menos tiempo que tú. Es decir, si tú tienes un año, siempre va a haber alguien quien tenga 6 meses, o 3, o 2. Entonces tú, quien tienes un año, ya tienes algo que enseñarle a él. ¿Te fijas? Ya nos saca de la comodidad esto, ¿no? De iglesia no es sentarme y, qué bonito, si me gustó, no me gustó. Sino es ser parte del cuerpo. En un cuerpo todos los miembros hacen una función y hacen que el cuerpo esté saludable. Así que aquí nos trae a nosotros una responsabilidad que es servir, edificar. Y esa tarea de edificar no es una tarea exclusiva del pastor y de los líderes. Imagínense, si fuera solamente mi tarea me vuelvo loco. Ya si ya me está empezando a salir canas, ya ahorita estaría todo pelo blanco completamente. Porque no es tarea únicamente del pastor y de los líderes, es tarea de quienes forman parte de la iglesia, de todos. Esta tarea de edificar a los nuevos, de discipular a los nuevos. Además, Bernabé y Saulo ofrecieron su servicio llevando la ofrenda hasta Judea y después volvieron para dar cuentas de su servicio en la iglesia. Así que nosotros también debemos de estar dispuestos a servir en lo que sea necesario. Cuando les dijeron, oigan, Bernabé, Saulo, ¿podrían llevar la ofrenda a los ancianos de la iglesia en Judea? No dijeron, yo soy maestro de la Biblia, o sea, ¿cómo llevar dinero? O sea, agárrate a otro. No cuestionaron. Dijeron, claro, nos sujetamos a la autoridad, claro, nosotros llevamos la ofrenda, etcétera, ¿no? Ellos prestaron ese servicio y lo hicieron de manera tenaz, lo hicieron de manera diligente, lo cual nos enseña a nosotros que servir es una responsabilidad, pero también es un privilegio. Ese privilegio de edificar a otros. Por si fuera poco, ellos de regreso trajeron a Juan Marcos. ¿Para qué? Pues no nada más porque le dijeron, no, hombre, vente, acá está más chido en Antioquía, vente para acá. No. Se lo trajeron con un propósito, el propósito de formarlo
en la labor de discipular a otros. Vamos a ver más adelante qué papel jugó Juan Marcos en todo esto, y vamos a verlo hasta el final del libro de los Hechos también. Así que lo trajeron para formarlo en esta enseñanza, en esta edificación de la iglesia en Antioquía. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Bueno, si tú ya estás sirviendo, hablo a quienes ya están sirviendo, es nuestra tarea, nuestra responsabilidad a aquellos a quienes nosotros estamos discipulando, edificando, estamos de alguna manera cercanos a ellos y compartiéndoles lo que nosotros hemos recibido del Señor, es también formarlos en el servicio a Dios. Si yo dirijo la alabanza, es mi responsabilidad formar a otros para que dirijan la alabanza también. Formar a otros para que toquen, formar a las nuevas generaciones. Si tú estás en multimedia, en maestros, siempre tienes que estar buscando a quién puedes enseñarle de lo que has aprendido. Y sobre todo a un creyente fiel, por supuesto, ¿no? Entonces hay mucha enseñanza aquí. Y esto, lo que te estoy mostrando es estas responsabilidades que tenemos como miembros de una iglesia local. Y yo lo que listé fueron responsabilidades. Y yo sé que a más de uno le puede chocar esa idea. ¿Cómo que responsabilidades? ¿Por qué? Porque lo vemos todo desde la lente del mundo. El mundo nos ha puesto en una categoría de consumidores, el cliente siempre tiene la razón. Esa es la mentalidad del mundo. Pero la iglesia no es un restaurante, la iglesia no es un club, la iglesia no es un lugar que debe de llenar todas nuestras expectativas. Y si no me gusta, I will take my business elsewhere. O sea, me llevo mi negocio a otro lado. Eso se da, ¿no? No me gusta cómo lo están haciendo, pues me voy a otro lado. Esa semilla que no echa raíz, que nada más está por encimita. Por esa razón, muchos no se plantan en ningún lado, porque ven todo desde la óptica del mundo. Por eso no se plantan en ningún lado, se la viven de campo en campo, en campo en campo, esperando a que llene todas sus expectativas carnales disfrazadas de espiritualidad. Ouch. Pero hoy puede cambiar eso, si es su situación, ¿verdad? Nuestra naturaleza carnal siempre se va a inclinar hacia querer todos los derechos sin tener ninguna responsabilidad. Eso es parte de nuestra naturaleza carnal, hermanos. Siempre lo va a hacer. Tú puedes tener un árbol de manzanas y ves el árbol de manzanas del vecino y vas por las manzanas del vecino porque no quieres que se te acaben las tuyas. O sea, y así tendemos a querer derechos sin responsabilidades, y así no funciona. Dios no bendice esas cosas. Dios no bendice a una pareja que se junta sin ninguna responsabilidad. Es que el corazón no se equivoca, y ahí viene esa novela, ¿verdad? Cuidado, ¿quiénes educan a nuestros hijos? No es Univisión ni Telemundo, somos nosotros con la palabra de Dios. Pero el corazón sí se equivoca porque es necio y engañoso y perverso. Y no nos guía el corazón, lo que nos guía es la palabra de Dios. Así que por más que, es que el corazón no se equivoca, sí se equivoca. Y la palabra de Dios dice que se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. No es institución del hombre, sino es institución de Dios. Por encima, no importa que te haya casado el padrecito o el pastor más lobo del mundo, no importa, es válido tu matrimonio, porque es institución de Dios. Entonces no podemos decir, pues yo quiero todos los derechos, ¿sí? Y ninguna responsabilidad. No hay papelito que nos vincule. No funciona así, lo dije el viernes. ¿Verdad que no me aceptarías que yo te venda mi casa si no te doy las escrituras? Pues, ¿para qué queremos un papelito? No, nos llevamos bien. No, ni mi carro, no aceptarías nada si no hay un papelito. Y esto se trata de un pacto en lo cual nosotros nos comprometemos a ciertas responsabilidades y gozamos también de ciertos privilegios. Y nuestra naturaleza carnal se inclina siempre a lo contrario. Pero como vemos en las Escrituras, hay expectativas y hay responsabilidades para los miembros de la iglesia local. Ve conmigo de nuevo a 1 Timoteo 3:15. Dice una vez más, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué tal? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pero dice, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces hay un código de conducta para seguir en la casa de Dios, ¿no? ¿Lo ves en 1 Timoteo 3:15? No es que yo pueda llegar a hacer lo que me dé la gana. Hay un código de conducta, hay unas expectativas para quienes somos parte de ella. Y es bueno que nosotros no las ignoremos, ya sea voluntaria o involuntariamente.
Debemos de saber cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios, y es lo que estamos aprendiendo el día de hoy en el libro de los Hechos. Ahora, no se trata de andar viendo quién faltó 3 veces para correrlo. No se trata de eso. O sea, no creas que, entonces ahora no vayan a correr porque... No se trata de eso. Nosotros estamos para cuidar, para guiar, para enseñar a quien se deja. No se trata de eso. Estas expectativas tienen un propósito. Tienen el propósito de quienes estamos plantados en la iglesia local podamos crecer. Tienen ese propósito. Hoy en día vemos a mucha gente quien tiene algún don o tiene alguna habilidad, ya sea para enseñar, para predicar, para cantar, pero no están plantados en ninguna iglesia local y andan errantes por todo el mundo haciendo eso. Si no hubiera tanta ignorancia en las escrituras sobre este punto que estamos enseñando estos primeros 30 y tantos minutos, esto no existiría. No existirían tantas estrellas por ahí vagando por las naciones, de iglesia en iglesia, sin estar plantados en una iglesia local. Estas personas, ya sea deliberadamente o por ignorancia, piensan que su talento de cantar, de predicar o lo que sea, es la oportunidad que les va a abrir las puertas para hacerse famosos y para hacerse ricos o para tener buenos ingresos. Ellos han pensado eso, quizás fueron enseñados de esa forma. Yo tuve la bendición de ser formado en otra escuela, en la escuela de todo lo contrario, en la escuela es en mi iglesia local en donde yo sirvo, y no lo hago buscando fama ni buscando riquezas. ¿Por qué? Porque eso es en el mundo. Eso, si quieres eso, vete a American Idol o vete a La Voz México, sí. Pero acá no es la plataforma para promover tu talento, sino es un lugar en donde todos alzamos la voz y exaltamos a Cristo y glorificamos a Dios. Algunos piensan eso, que pueden recibir fama y riquezas por medio de sus habilidades, así como lo hacen los motivadores del mundo, así como lo hacen los comediantes del mundo, los cantantes del mundo. Pero también hay pastores, porque hay esos que tienen una expectativa, pero también hay pastores quienes, bien intencionados quizás, les abren las puertas a estos para que ministren, o más bien entretengan, a sus congregaciones, las cuales el Señor les dio para que guíen, para que cuiden, para que alimenten en la palabra de Dios. Entonces vemos que ya hay una responsabilidad compartida. Pero también está la responsabilidad de los creyentes, de los que forman partes de las iglesias. ¿Por qué? Porque esos son los que, a mí me gusta ese cantante, a mí me gusta esa canción, le voy a comprar su CD, le voy a bajar por iTunes y le voy a pedir su autógrafo en su libro. Y entonces todos somos responsables de la condición actual de la iglesia, ¿verdad? Pero vemos en la palabra que es en la iglesia local en donde los dones espirituales deben de desarrollarse con el único propósito, con el único fin de edificar, es decir, de contribuir con el crecimiento espiritual de los creyentes que están plantados en este huerto, por decirlo así. Porque Pablo dijo, vosotros sois labranza, edificio, pero labranza de Dios, ¿no? Vamos a ver el versículo 1 del capítulo 13. Apenas llevamos un versículo, pero vamos a ver a continuar. Dice el versículo 1 del capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. El crecimiento de Bernabé y de Saulo se estaba manifestando, ¿sabes cómo? Con la formación de profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. Así se veía el crecimiento de sus creyentes. Vemos aquí dos menciones de dos funciones. Una es profetas y la otra es maestros. Profetas eran hombres con la función de hablar la palabra. Vamos a 1 Corintios 14:3 para que veamos lo que dice esta carta acerca de la profecía. 1 Corintios 14:3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ahí está el propósito de la profecía. Y esto era lo que hacían estos hombres, quienes denomina el versículo 1 profetas. Y esto, hermanos, 1 Corintios 14:3 está hablando en el contexto de la iglesia local. Es decir, el apóstol Pablo les estaba dando instrucciones a los corintios para que sus reuniones colectivas fueran más ordenadas. Entonces, estamos hablando dentro del contexto de la reunión de la iglesia. Y también había maestros.
En la iglesia de Antioquía había maestros, y esa palabra maestros es la palabra didascalos, que viene desde ahí, sale nuestra palabra didáctica. Didasco es lo que significa instruir, enseñar. Y hay que resaltar aquí que está en plural, no dice había un maestro, dice había maestros en plural. ¿Por qué? Porque Bernabé y Saulo no decían, aquí nomás nosotros somos los únicos que enseñamos, yo soy el único, nadie más, nadie me llega. No, ellos formaron maestros, le dieron la oportunidad a maestros. Eso que yo te digo de aquí yo soy el único que enseña, la Biblia lo llama el espíritu de Diótrefes, quien quiere tener el primer lugar en todo, ¿sí? Ese es diotrefismo, una enfermedad, ¿no? Pero ellos no tenían diotrefismo, ellos enseñaban y formaban a otros maestros, les daban la oportunidad, a lo mejor la primera vez no lo hacían de lo mejor, pero iban formándolos, iban enseñándolos. Esta semana me llenó de gozo ver que una de nuestras hermanas estaba haciéndole coaching a otra hermana que iba a enseñar y le estaba enseñando y diciéndole, mira, hazle así, hazle así, hazle así. Eso, hermanos, de eso se trata la iglesia, de formar a otros, de formar maestros. Así que ahí se veía el fruto de Bernabé y de Saulo. Estos maestros que cita están comisionados, y en la iglesia también, para hacer entender a los creyentes las verdades fundamentales. Tienen esa habilidad dada por Dios de hacer a los creyentes entender las verdades esenciales, de ayudarles a interpretar correctamente la Escritura. Y es por medio del don del Espíritu que se adquiere la capacidad para este ministerio de enseñanza. Es el Espíritu quien reparte. Dice 1 Corintios 12, versículo 4, porque aquí hay un punto interesante, un punto importante. Y es que la iglesia local es el lugar en donde las divisiones se rompen. No es un lugar en donde se divide, sino es un lugar en donde las divisiones se rompen. 1 Corintios capítulo 12, versículo 4. Fíjate, hay una palabra que se repite. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Esa es la palabra diversidad. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, ¿para qué? Para que se haga rico. No, para provecho. ¿De quién? De la iglesia. La iglesia local es el lugar en donde crecemos siendo edificados por medio de la diversidad de dones. Y estos dones operan en una diversidad de personas. El texto nos revela una lista de nombres. Todos estos eran personas muy distintas en comparación de los unos con los otros. Tenemos en primer lugar a Bernabé. Bernabé era levita, era llamado el hijo de consolación, era un judío de la dispersión. Él había sido encomendado para supervisar la obra en la iglesia local de Antioquía. Está por otro lado Simón, apodado el Níger, que significa, esa palabra Níger significa negro. Se cree que él era procedente del norte de África y se cree también que era de piel oscura, ¿verdad? No necesariamente afroamericano así moreno, pero por lo menos más oscuro en la piel que los demás, ¿verdad? Después tenemos a Lucio de Cirene. Cirene era también una población del norte de África, al oeste de Egipto. Se cree que Lucio era de los fundadores de esta congregación, había sido de los primeros que se convirtieron en esta congregación. Entonces fíjate, ya tenemos a un judío, a otro morenito, dos morenitos ahí, y después está Manaén. De él tenemos un detalle bien interesante ahí en el texto. Dice que había sido criado con Herodes el tetrarca, ahí nomás. O sea, era alguien de la clase privilegiada. No cualquiera puede decir, no, pues yo me crié con el hijo de Donald Trump, ¿no? Órale, ¿no? O sea, yo me crié con el hijo de la señora que vendía los chicharrones afuera de la escuela, ¿no? Pero había sido criado con el hijo de Herodes el tetrarca. O sea, Herodes el tetrarca fue quien pidió la cabeza de Juan el Bautista. Así que Manaén era alguien de clase alta, de clase privilegiada. Estaban Manaén, los dos morenitos y el otro judío. Después tenemos a Saulo, quien era el compañero de Bernabé, y de él tenemos abundante información en la Escritura, quien había sido formado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos. O sea, era otro judío, pero de hueso colorado. Además, un políglota que hablaba muchos idiomas, era una persona muy culta. Así que fíjate la diversidad que tenemos en esta lista que nos da la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que nos une no es el color de la piel, no es la educación que tenemos, no es el estatus económico,
sino el mismo Espíritu que habita en nosotros. Eso es lo que nos une. Lo que nos une es Cristo, es su palabra. Podemos ser edificados por medio del don espiritual de cualquier hermano en nuestra iglesia. Aquí mismo, entre los ancianos de esta iglesia, habemos, ¿verdad?, de Venezuela, hay güeritos también, de Jalisco. Entonces, somos distintos, somos variados, o sea, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, pero no chocamos entre nosotros, sino que tenemos un mismo objetivo, que es que usted sea edificado, que usted crezca, que usted sea bendecido. Así que aquí nosotros vemos esto. Dice el versículo 2, y fíjate qué curioso, ¿no? Mientras que hay iglesias de guatemaltecos, ¿verdad? O sea, no por criticar, ¿no? Pero hay iglesias, yo he estado en iglesias donde solo guatemaltecos hay, ¿no? Y yo digo, no, pues yo también soy guatemalteco. Hay otras iglesias que son de puros mexicanos, no, aquí ya está con mariachi, ¿verdad? Todos mexicanos, hermano, y comemos tacos. Hay otras iglesias de puros afroamericanos, de puros morenitos, ¿no? Mientras que hay ese tipo de iglesias aquí en nuestra cultura, o iglesias aquí solo de empresarios. Y aquí ya vemos puros empresarios. Vemos la iglesia de Antioquía, una iglesia con diversidad, ¿verdad? En sus líderes, en sus dirigentes y también en sus miembros. Dice el versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando. Hasta ahí nos detenemos. La primera palabra que vemos aquí es ministrando. Es la palabra griega leiturgeo. Leiturgeo. De esta palabra se deriva la palabra conocida por nosotros como liturgia. Esta palabra liturgia no es exclusiva de la religión tradicional, ¿verdad? Ellos no inventaron palabras. Esta palabra en el original, ministrar, es leiturgeo, de donde viene la palabra liturgia. ¿Qué es la liturgia? La liturgia es simplemente el orden y la forma con que se realiza una ceremonia o un culto. Tú dirás, ¿entonces tenemos una liturgia aquí? Sí, claro. La liturgia es, empezamos, alguien lee un versículo de la Escritura, después nos saludamos, cantamos, adoramos, oramos, ofrendamos y viene la enseñanza. Esa es la liturgia, el orden que lleva la reunión. Eso significa dar un servicio de forma pública. La narración entonces que estamos viendo se da en medio de una reunión pública, de un culto en la iglesia de Antioquía. El verbo ministrar, leiturgeo, se relaciona también con el servicio sacerdotal en el templo. Fíjate qué interesante. Este servicio sacerdotal en el templo estaba limitado solo para los de cierta tribu, solo para los de cierto linaje, solo algunos, y había un rol para ofrecer sacrificios, y si tú no eras de esta tribu, no había esperanzas de que pudieras ofrecer sacrificios en el templo. Pero en el nuevo templo, que es la iglesia, no hay limitaciones para unos cuantos, para ofrecer sacrificios, para ofrecer adoración. Es este servicio y ese privilegio de ofrecer sacrificios es para todos quienes hemos creído. Fíjate lo que dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Y está hablando a nosotros. Ya no a una tribu, sino a nosotros. Dice, más vosotros, diga yo, sois linaje escogido, gloria a Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nuestras reuniones públicas, hablando de las reuniones públicas, se desarrollan con un orden, con una liturgia que lleva un solo propósito, que es exaltar a Cristo, exaltar las virtudes de Cristo. Y todos, diga todos, estamos incluidos en ese propósito. O sea, no es que tú vienes a escuchar al grupo de alabanza de Casa de Oración Houston. Si tú tienes esa idea, ok, hay que cambiarle el chip, porque no es que vienes a vernos a nosotros cantar, sino es que vienes a cantar junto con nosotros. ¿Qué tal? Es distinto. Todos formamos parte en el orden del culto de principio a fin, y el objetivo es exaltar a Cristo. Estos profetas y maestros de los que estamos hablando estaban sirviendo con los dones que el Espíritu Santo les había repartido. Es lo que dice la palabra en Primera de Pedro 4:10, que el Espíritu nos ha repartido dones, y lo estaban haciendo en este culto público. Además, dice el texto, que estaban ayunando y orando. O sea, no es nomás, yo lo sé hacer y me subo. No, hay que tener una vida de oración. Hay que tener una vida de humillación, de ayuno. Eso es lo que el ayuno representa, estar humillados y rendidos a Dios. Ahora vemos la segunda parte del versículo 2 del capítulo 13. Dijo el Espíritu Santo,
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que os he llamado. Ahora, en las reuniones de la iglesia local, nosotros se supone que crecemos. ¿Por qué? Porque escuchamos juntos la voz de Dios por medio de su palabra. Ahora mismo yo estoy hablando la palabra de Dios, estamos leyendo versículo a versículo, nos estamos deteniendo ahí en los versículos y estamos hablando la palabra de Dios. Nosotros entonces crecemos al escuchar la palabra y aplicar la palabra. Y aquí vemos que en medio de una reunión pública, la voz del Espíritu Santo se hizo oír de una forma audible, valga la redundancia. ¿Te imaginas eso? La voz del Espíritu haciéndose audible en medio de una reunión pública. Bueno, esto nos prueba algo. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. Solo una persona tiene voz y puede hablar. Entonces, vemos aquí que el Espíritu empieza a hablar en una reunión pública, seguramente por medio de uno de los profetas. Y esto es algo constante en el libro de los Hechos, hermano. La voz del Espíritu hablando, la voz del Espíritu guiando, y es algo que no debe de asustarnos. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. ¿Cuántos lo creen? Dios es soberano y Él puede manifestarse como Él quiera en medio de nuestras reuniones públicas. Nosotros debemos de ser no un obstáculo para que Dios hable, para que Dios nos edifique y nos bendiga, sino una ayuda, algo que pueda guiar de alguna forma hacia eso, hacia lo que el Señor quiere hacer. Así que Él es soberano y ni nosotros ni nadie puede limitar a Dios y decirle, no, mira, yo interpreto la Biblia de esta forma y esto ya no puede pasar porque así lo interpretó quién sabe qué reformador, Señor, y ya ahí te me quedas quietecito, ¿eh? Nada de andar hablando en las reuniones, Espíritu Santo. No podemos hacer eso. ¿Ha habido abusos? Sí, los ha habido, pero eso no ha cambiado la palabra. Lo que nos pasa es que como hemos visto abusos, nos vamos al otro extremo. Como dice el pastor Raúl Borbón, nos caemos del otro lado del caballo. Y ya es que en aquella iglesia me sacaban hasta el reloj y me volteaban y sacaban todo, ahora ya no doy nada. Bueno, no es así el asunto. No, es que allá saltaban y se colgaban y parecían changos y todo ahí en la iglesia, en la alabanza. Ahora ya nomás me quedo así. No, hermanos. ¿Hay abusos? Sí los hay, pero eso no cambia lo que la palabra del Señor dice. Es muy común, lo digo porque es muy común oír a gente quien dice, no, es que Dios me dijo, ¿verdad? Dios me dijo que me diera su carro. Dios me dijo esto. Y generalmente ese Dios me dijo no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Yo escuché una vez a alguien quien dijo, es que Dios me dijo que me va a dar a esa mujer. Y lo digo en serio. Y tú dices, ok, pero la mujer es casada. No, es que Dios me dijo y Dios lo va a cumplir y yo lo creo porque tengo fe y la fe mueve montañas. Bueno, ¿será que Dios le dijo? Que Dios, bueno, eso es otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, siempre que habla, va a hablar acorde a la palabra. Siempre el Espíritu Santo es su función, guiarnos hacia la palabra. Dice Juan capítulo 16, versículo 13 y versículo 14. Jesús diciendo del Espíritu Santo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Fíjate cómo armoniza con columna y baluarte de la verdad, con Jesús, con todo esto. No hay una división o una desarmonía, una enarmonía. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. No es el Padre dice una cosa, pero el Espíritu dice otra. No, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Lo que el Espíritu Santo les mandó a ellos en medio de esta reunión pública fue esto. Y les dijo, por medio de la operación de los dones, apártenme a Bernabé y a Saulo. Ahora, esto nos enseña algo, hermanos. Porque para funcionar en un don espiritual debe de haber por lo menos 3 elementos. Esto es lo que yo he aprendido a lo largo del tiempo. Para funcionar en un don espiritual, una cosa es una función, un oficio, o sea, barrer, no sé, contar el dinero. Esos son oficios, o sea, no necesitas ser el apóstol Pablo, y los vemos aquí a Bernabé y a Saulo con este oficio de llevar el dinero. O sea, oye, haz esto, sí, van, lo hacen. Pero otra cosa es un don espiritual. Y para poder funcionar en un don espiritual hay por lo menos 3 elementos que yo he aprendido. Número 1, tener un llamado de Dios. O sea, para llevar el dinero de aquí para allá, de punto A a punto B, no hace falta tener un llamado de Dios. Dios me llamó. Oye, hermano, ayúdame a mover la bocina de aquí porque no sé, Dios no me ha llamado todavía. No, tranquilo.
O sea, no funciona así el asunto. Esos son oficios, sí, claro, lo hago, no hay problema, no pasa nada. Pero para ser un pastor, para un don espiritual, tiene que haber un llamado. Y para otros dones espirituales. Entonces ese es el número 1, tener un llamado de Dios. Número 2, estar plantado en una iglesia local. Digo, quieres ser pastor, pero pues nomás no te plantas en ninguna iglesia. ¿Sabes cuándo vas a ser pastor? Cuando te plantes. Si nunca te plantas, no estás haciendo nada con el don que el Señor te ha dado y el Señor te va a dar cuentas. ¿Y qué le vas a decir? No, es que el Marty Sampson apostató de la fe. No, es que muchos pastores ladrones. No, es que no va a haber excusas. Siervo malo y negligente. Bueno. Y el número 3 es esperar el tiempo de Dios. Esperar el tiempo de Dios. Y ahí es en donde, en esos dos, lo del llamado, pues es que Dios llama, hermanos. Y yo conozco mucha gente que dice, Dios me llamó, y tienen un llamado genuino de Dios, pero no se plantan en una iglesia. Hay otros quienes se plantan en una iglesia, pero se adelantan al tiempo. No era el tiempo todavía, te adelantaste, hijo, y quemaste el cartucho. Pero Dios sigue dando la oportunidad, ¿verdad? Entonces están estos 3 elementos. Fíjate cómo se ven aquí reflejados. Dios tenía ya un llamado para Saulo. Y lo vemos ahí en el capítulo 9, versículo 15 de Hechos. Dios le había revelado a Ananías el llamado de Saulo. Le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Saulo todavía no estaba haciendo esto. ¿Qué estaba haciendo Saulo? Enseñando a los hermanos, edificándolos, llevando la lana para Judea y en toda esta, siendo parte de los cultos, plantado ahí en la iglesia. O sea, todavía no llegaba a ese llamado de Dios, que Dios le había revelado a Ananías. El Espíritu le había revelado a Ananías. Saulo había sido plantado en la iglesia de Antioquía, en donde junto con sus hermanos creció y comenzó a dar fruto. ¿Sí me estoy comunicando? Ya estaba ahí, pero hacía falta algo. Todavía no estaba en presencia de reyes, todavía no estaba funcionando en el llamado que Dios le había dado. Todavía no, hacía falta algo. Hacía falta que Dios indicara el tiempo, y eso era lo que estaba pasando. Ahora, nos trae un principio a nosotros de esto. Si tenemos un llamado de Dios, no debemos de precipitarnos, sino debemos de hacer lo que la palabra dice. Debemos de estar plantados en la iglesia local, ocupados como a Saulo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no llama a los flojos y a los negligentes. Dios llama a los ocupados. Saulo estaba ocupado, no estaba ahí, pues es que yo tengo un llamado, pero estoy orando, ¿verdad? Estoy en el tiempo de Dios y en la hamaca, ¿no? Sí. Pues ya Dios no me ha dicho todavía, ¿no, hijo? O sea, él estaba ocupado, ¿en qué? En esto que estamos viendo, ¿no? Dice el versículo 3 del capítulo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El Espíritu Santo habló, hermanos, lo vimos en el versículo 2. El Espíritu Santo habló y dio una orden, dijo, ya es el tiempo, apártenme a Saulo, apártenme a Bernabé. ¿Y la iglesia qué hizo? La iglesia obedeció. No era, hermanos, esto un mandato fácil. La iglesia iba a perder, por así decirlo, a 2 de sus elementos más importantes. Seguramente la iglesia los amaba en una gran forma y decían, ahí están Saulo y Bernabé, quienes nos han enseñado la palabra, quienes nos han formado como maestros, quienes han visto en nosotros dones y nos han ayudado a ser desarrollados en estos dones. Y bueno, ahora el Espíritu decía, ¿qué creen? Me los llevo, bye. No estaba fácil, pero ellos mismos, Saulo y Bernabé, se habían encargado de formar a otros líderes que hicieran lo mismo que ellos, y así sucesivamente. Esos otros líderes formaron a otros y esos otros, así de tal manera que teníamos una iglesia nueva, pero una iglesia que estaba llena de maestros, de profetas y de personas que se edificaban mutuamente. Y aquí dice que la iglesia ayunó y oró. Hay algunos quienes interpretan esto como que la iglesia debe de confirmar el llamado de alguien, y hay que corregir eso, hermanos, porque el Espíritu Santo dio una orden, ¿sí o no? Esa era la voluntad de Dios, lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Entonces yo te pregunto, ¿tú crees que la voluntad de Dios necesita ser confirmada por hombres falibles como nosotros? Entonces la iglesia no confirma nada, la iglesia obedece el llamado que el Señor hace. Ahora, ¿qué tanto obedece? Pues qué tanto está en comunión con Dios. O sea, porque puede verlo y decir, sí, el Señor, está Bernabé, está Saulo, son hombres con un buen testimonio, son hombres espirituales que han sido de edificación. Claro, el Señor dice que los
apartemos para esa obra, pues claro, obvio, pero de repente, no, apártenme a fulanito y perenganito. ¿Y esos quiénes son? No los conocemos. Vienen allá una vez al año, ¿no? Y nunca se paran acá, o vienen, pero tienen un testimonio de, oye, ahí sí hay que buscarle, ¿no? Si realmente Dios dijo eso o no lo dijo, ¿no? Así es como funciona esta mecánica, ¿no? La iglesia, que era una iglesia santa y espiritual, ¿por qué? Porque era una iglesia edificada en la palabra, entró en un tiempo de mayor comunión con Dios. Entonces les impusieron las manos sobre ellos. Esto indicaba algo, hermanos, muy simple, que ellos respaldaban el testimonio de estos dos hermanos. Y eso es lo que la iglesia hace. No solo cuando se les envía como misioneros, porque nosotros estamos orando, lo vemos en la palabra, que de esta iglesia van a salir misioneros. ¿Cuántos lo creen? Bueno, ¿cuántos quieren ir de misioneros a Honduras? Bueno, la palabra va a seguir derribando todas esas cosas, ¿no? ¿Querían que a dónde? ¿Aquí a los Woodlands o qué? Bueno, la palabra va a seguir obrando en nuestros corazones, ¿no? Esta iglesia y la iglesia local respalda el testimonio de los miembros. O sea, si tú no vienes y dices, yo soy miembro de Casa de Oración Houston, pues, o sea, nomás tú lo sabes, porque no podemos respaldar tu testimonio. Tú dices, no, pero yo soy buen cristiano y me porto bien y todo. Sí, pero no sabemos, o sea, nomás tú lo sabes. Necesitas estar plantado en la iglesia local para que entonces nosotros podamos decir, no, pues sí es de veras. Sí dice que es cristiano y lo es. O sea, ¿sí me entiendes? Así funciona el asunto. El imponer las manos sobre ellos indicaba esto, que ellos respaldaban el testimonio. ¿Sabes por qué? Porque al enviarlos como misioneros, traían la camiseta puesta de la iglesia de Antioquía, ¿no? Es como si trajeran el logo aquí. Nosotros representamos a la iglesia de Antioquía. Entonces, los miembros de Casa de Oración Houston, a donde van, si van al supermercado, si van a la Pulga o al mall, cualquiera que sea el shopping de tu preferencia, representas Casa de Oración a donde vas. ¿Qué tal? Entonces, hay que representarlo bien. Por supuesto, representamos a Cristo, pero al ser parte de una iglesia local, representamos también a nuestra iglesia local. Y ellos, como misioneros, estaban siendo respaldados por la iglesia a donde quiera que fueran. Y además, también en esta imposición de manos, ellos estaban diciéndoles que se identificaban con ellos en la labor que ellos tenían, en la misión que ellos tenían, y que los iban a respaldar en oración. En el mes de febrero tuvimos aquí a los pastores Raúl y Rocío Borboa, quienes próximamente, ya muy pronto, van a viajar, enviados por Casa de Oración, por el Ministerio Casa de Oración, a Europa, a Londres, en Inglaterra. Ha sido un proceso largo porque no solo requiere oración, sino muchos trámites legales para poderte trasladar a otro continente, a otro país y hacer las cosas bien. Entonces, a lo que voy yo es de que ellos van respaldados por nosotros, y se lo hago partícipe a usted por si no lo sabía, para que los tenga en sus oraciones. Ellos están pasando por un tiempo de transición. ¿Te acuerdas cuando dejaste tu casa, tu rancho y todo y te viniste para acá? Bueno, ellos están en esa transición, están dejando trabajos, están dejándolo todo para ir como misioneros y representando a Casa de Oración a otro país, a otro continente. Entonces nosotros como Casa de Oración, aunque no somos parte de esa iglesia local en San José del Cabo, en México, pero somos parte de esta organización Casa de Oración, lo respaldamos en oración. Janet Arroyo estuvo la semana pasada, ella va detrás de ellos, o sea, se van ellos primero a abrir camino y después Janet va para allá con esa labor de también hacer el evangelio, predicar, formar líderes y hacer lo que hacían Saulo y Bernabé. Y nosotros, como llevan nuestra misma doctrina, llevan nuestro sello de alguna manera, que es la palabra de Dios, lo respaldamos en oración, nos representan allá en Europa. Y eso es lo que estaban haciendo con ellos. Ahora, para concluir, te he hablado acerca de ser plantado, te he hablado acerca del crecimiento, pero sabes que el crecimiento tiene un propósito y es que haya fruto. Cuando tú plantas un árbol, empieza la semilla, ¿verdad? Nosotros los hijos de Dios somos como semillas que caemos en tierra, ya entiéndase la iglesia, y cayendo en tierra morimos. Jesús dijo, si la semilla no cae en la tierra y muere, no puede dar fruto. Entonces, venir a la iglesia implica morir a nosotros mismos. Implica morir, tengo mucha hambre, ya me quiero ir, no me importa, vámonos. No, o sea, hay que morir a eso. Decir, ¿sabes qué? Tengo mucha hambre, pero me quedo porque me interesa mi hermano, ¿sí? Tengo planes esta semana, pero los podemos cambiar un poquito, ¿no?
para ir a visitar a mi hermano o para ir a edificar a mi hermano. No decir, mira, todo es más importante menos tú. ¿Okay? Así que ser plantado en una iglesia implica morir a nuestros propios deseos. ¿Para qué? Para obedecer a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice la palabra en 2 de Pedro 3:9 que Él no quiere que ninguno perezca, que ninguno muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se da esto de que proceda el hombre al arrepentimiento? Bueno, había que efectuarse un sacrificio perfecto. Y para eso Dios envió a su Hijo unigénito para dar su vida. Jesús se encarnó, se hizo un hombre, se hizo como nosotros en la humanidad, en la carne, para cumplir con la voluntad del Padre, para cumplir con el propósito del Padre, que es la redención del hombre. Jesús vino, se hizo hombre, obedeció, sirvió, murió en la cruz, pero resucitó. Resucitó, y antes de ascender a los cielos, lo vimos en las primeras enseñanzas de esta serie, Él les dijo a sus discípulos, les transfirió a sus discípulos autoridad y poder. Y esta autoridad y este poder son para hacer la voluntad del Padre. Y lo vimos en Hechos 1:8. Antes de ascender a los cielos les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso, así se ve el dar fruto, siendo testigos. Yo te pregunto, ¿eres hijo de Dios? ¿Has nacido de nuevo? ¿Sí o no? Entonces tienes al Espíritu Santo. Esta promesa para ellos es una realidad para nosotros. Y ahora tenemos este poder dado por el Espíritu Santo para ser testigos a todo lugar donde vamos. Y el apóstol Pablo dijo a los romanos en 10:17 de Romanos, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nosotros somos esos embajadores de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el fruto que Dios espera de nosotros? Mira, el fruto que Dios espera de nosotros, no voy a decir cuál no es, porque ya el tiempo nos está avanzando y queremos poner en práctica esto que hemos predicado ahora. El fruto que Dios espera de nosotros es que seamos testigos. Ese es el fruto que Dios espera de nosotros. No hay más. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Pues ¿dónde está el fruto? ¿Qué fruto estás dando, mi hermano? ¿A cuánto les has testificado de Cristo esta semana? Ese es el fruto que el Señor espera de nosotros, que hagamos la gran comisión. Y esta gran comisión solo se va a dar si estamos plantados en una iglesia local. Estar plantado en una iglesia local es más que asistir una vez por semana y salir corriendo. Estar plantado es más que eso. Dios quiere que nos comprometamos. Yo sé que a la carne no le gusta oír eso, ¿verdad que no? Ahora, el Señor se compromete con nosotros y dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres todas estas cosas, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Dios se compromete a bendecirnos y eso nos encanta, pero no nos gusta comprometernos con Dios. A nuestra carne no. Dios quiere que nos comprometamos. Dios quiere hijos comprometidos. ¿Con qué? Con su expectativa. Dios en la iglesia local, plantados en la iglesia local, nos va a restaurar de las malas experiencias del pasado. Yo sé, hermanos, que aquí hay más de uno. Si hiciéramos una encuesta, yo creo que saldría muy alto el porcentaje de aquellos quienes han salido de iglesias en donde han sido abusados y un montón de cosas. No quiero recordarle y revivirle esas historias. Pero te tienes que plantar. El Señor no ha cambiado su plan. Sigue diciendo lo mismo, y es en la iglesia local, plantado en la iglesia local, en donde seremos restaurados de esas malas experiencias del pasado, de las decepciones del pasado. Pero tengamos claro que Dios quiere que dejemos de ser semilla que está solamente por encima y que empecemos a ser plantados y que empecemos a crecer y a dar fruto, predicando el evangelio mientras que somos edificados y edificamos a otros para que lo hagan. Así que puede ser en esta iglesia local, hermanos. Yo no estoy tratando de promover esta iglesia local, al contrario, estoy tratando de que te quede muy claro de que solo plantado vas a dar fruto. Puede ser en esta o puede ser en cualquier otra. A lo mejor tú vienes como visita, eres bienvenido, pero dijiste, ok, mira, hay 2, 3 cosas en esta iglesia, casa de oración, que no me gustaron. Son cosas secundarias, pero yo no puedo vivir con ellas. Ok, no pasa nada. Seguimos siendo hermanos, seguimos siendo amigos.
adelante en tu búsqueda, pero encuentra una y echa raíces en ella, crece, da fruto, edifica a otros, haz la gran comisión. Ese es nuestro propósito. Si tratáramos de persuadir a la gente para que se quede aquí, nos traemos un montón de problemas. Entonces es mejor hablar la palabra, ser claros, y nuestro objetivo es ese, que entendamos que solo plantados daremos fruto, y que el fruto es hacer la gran comisión y hacer lo que el Señor nos ha llamado que hagamos. Te invito a que te pongas de pie, vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque ella es verdad. Tú eres verdad, Jesús. Tú eres la palabra, tú eres el verbo. Y tú nos santificas, nos muestras tu voluntad. Y no solo eso, nos das a tu espíritu para que hagamos tu voluntad, para que tu voluntad sea hecha en la tierra como se hace en el cielo. Y Señor, queremos, Padre, que esta semana que empieza nos des el denuedo, el valor para empezar a hacer la gran comisión, a predicarles a otros. Son muchas las responsabilidades, pero a fin de cuentas, Señor, es un privilegio el ser tu hijo, el ser parte de tu iglesia universal y recibir esta responsabilidad de predicar tu evangelio, de llevar las buenas nuevas y de edificar a otros creyentes. Señor, queremos hacerlo con humildad, queremos hacerlo con mansedumbre. Que sigas tú obrando en medio de nosotros, te lo rogamos, Jesús. Una mano ahí sobre tu hermano que tienes a tu lado y dale gracias por su vida. Señor, esta palabra es para nosotros. Esta palabra, Señor, nos involucra a cada uno. Y queremos, Señor, atenderla con humildad, con mansedumbre. No hemos venido a una actividad más en nuestra agenda y ok, ya se acabó, vámonos, ya cumplí. Sino hemos venido a ser edificados, a ser transformados por tu palabra. Y esta semana, Señor, yo me comprometo contigo a responder a estos llamados que tú has hecho, a no pensar solo en mí mismo y a qué puedo recibir, qué beneficios puedo recibir, sino tener claras mis responsabilidades y atenderlas con solicitud. Usa, Señor, a cada uno de mis hermanos. Yo sé que en medio de ellos hay dones espirituales, hay habilidades que pueden dar, y yo sé, Señor, que serán usadas para tu gloria aquí en tu iglesia. Te lo rogamos, Señor, y te agradecemos por todas tus bendiciones espirituales. Gracias, Jesús.